Estamos de regreso ya en la segunda de Oliva. Vamos a platicar unos 25 minutos sobre los nuevos libros de texto gratuitos. Se ha charlado, se ha platicado mucho sobre ello. Hemos titulado la mesa, casi lo pidió, mitos y realidades de los libros de texto gratuitos. Tenemos, por supuesto, especialistas que nos toman la llamada para platicar de ello. Y recordaremos también algo de lo que charlamos durante la semana con especialistas. Quiero, antes de arrancar con esto, que escuchemos lo que dijo el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, el responsable de estos nuevos libros de texto gratuitos, Marx Arriaga, y habló de más de 900 revisiones de especialistas para estos libros. Dijo que no diría que los materiales tienen errores. Él maneja que todos estos errores que aparecen en los libros, son áreas de oportunidad. En este momento, en todo el mundo, y no estoy exagerando, en todo el mundo no hay un programa editorial como el que tiene México, no solo por la cantidad de libros que el gobierno federal se comprometió a hacer, en este caso una familia de 91 libros, más de 20,000 páginas, no solamente por la cantidad, sino también en la cuestión de la impresión y de la distribución, porque tienen que llegar estos libros hasta la escuela más alejada. Entonces, sí, hay un proceso donde se corrigen los materiales. Y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. Sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Oliva Noticias. Y por su parte también charlamos en esta semana con Laura Ramírez, directora de activación de agentes de la organización de Mexicanos Primero. Y ella habla de que, bueno, después de un análisis sí encontraron errores, omisiones en los libros de texto, pero también hablan de que creen que esto se puede solucionar. A ver, escuchemos. Los libros necesitan algunos ajustes pedagógicos. Nos parece que el lenguaje y las actividades que se piden están en algunos casos elevados y no contemplan la progresividad del aprendizaje. Esto es especialmente cierto en el libro de primero de primaria. El libro de primero de primaria trae un ejercicio, por ponerte un ejemplo, pero no es el único, sí, donde se le pide a los niños y a las niñas que describan los problemas de su comunidad, ¿no? Por escrito. Pero las niñas y los niños que tienen 6 o 7 años cognitivamente no han desarrollado las habilidades de lectoescritura. Muchos de ellos van a empezar este año de primero de primaria. Oliva Noticias. Bien, tenemos en línea telefónica para la segunda emisión de Oliva a la doctora en Pedagogía por la UNAM, Catalina Inclán Espinosa, también la académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, la doctora Gersel García Márquez, que nos toma la comunicación. Doctora Inclán, le saludo con gusto, le mando un fuerte abrazo. ¿Cuál es su punto de vista, de manera muy general, abuelo de pájaro, sobre lo que ocurre con los nuevos libros de texto gratuitos? Gracias, buenas tardes, Alejandro. Me da mucho gusto dirigirme a tu auditorio y tener la oportunidad de conversar de este tema que ha suscitado muchas perspectivas. Gracias, doctora. En términos generales, bueno, yo podría decir como muchas cosas de los libros, porque no se pueden situar en un solo lugar. Lo que hemos encontrado con las discusiones, con las vespertinas y con todo lo que los medios han difundido es que los libros son una herramienta, son un objeto escolar que genera muchas polémicas y que no solo por sí mismos, por el instrumento que son, sino por cómo se concibe lo que va a suceder en la escuela, qué se va a aprender en la escuela, quién lo va a enseñar y cómo va a suceder. En ese sentido, estos materiales generan todo este movimiento que hemos venido escuchando, por lo menos en las 2 últimas semanas, y seguramente seguiremos conversando desde muchos lugares sobre el tema. Por eso agradezco tener la oportunidad de hacerlo en este medio y con la colega del ITESO. Gracias, doctora Inclán. También está en la línea, como comentaba, la doctora Gersel García Márquez, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Doctora, su punto de vista de manera general para arrancar sobre esto que está ocurriendo con los libros de texto. Buenas tardes, Alejandro. Muy buenas tardes también a todo tu auditorio y a Catalina.
Pues de manera general es una gran ocupación y preocupación, obviamente, a nivel social. Coincido en que se está poniendo una nueva discusión en cuanto a los agentes educativos, en cuáles son los objetivos, los fines de la educación y en sí de la escuela a partir de estos materiales. Sobre todo, cuáles son las necesidades frente a un panorama mundial tan complejo, una realidad cada vez tan cambiante y sumamente demandante de cara, obviamente, a nuestras características culturales como población, pero también de cara a nuestra construcción y reconstrucción como nación en un panorama global, pues que tiene estas características tan hipercomplejas como mencionaba, y que hoy por hoy, pues no es nada más los libros, es en realidad todo el proceso educativo lo que debemos repensar. Gracias. Doctora Inclán, a ver, con quienes hemos platicado, también las autoridades y demás, han manejado que son áreas de oportunidad, como escuchábamos a Arriaga hace unos minutos. Y también hablan de que el libro de texto gratuito pues es un instrumento del cual dispone el profesor o la profesora en el aula. ¿Hasta qué punto en realidad los errores, las omisiones que existen en estos libros de texto gratuito pueden afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo al maestro ahí, doctora Inclán? Gracias. Bueno, voy a acomodar la pregunta por favor, en función del tema que da sentido a esta mesa, mitos y realidades. Yo diría primero que no todo lo que está en el libro se va a aprender. Uh-huh. ¿Sí? O sea, el libro puede tener muchas cosas, pero no todo se va a aprender en el ciclo. Y vinculado al anterior, también diría que si no está en el libro, no quiere decir que no se vaya a enseñar. O sea que tenemos que nivelar. La escuela no solo enseña a través de un libro, enseña a través de otros instrumentos. Uh-huh. Los contenidos son uno de ellos y otro necesita ser lo que el libro promueva, pero sobre todo lo que la perspectiva del maestro pueda diseñar en el aula. Uh-huh. Y ahí quisiera decir que al aula pues entran varias cosas además de los libros. Entra un estudiante, no importa la edad, que viene con una cultura familiar, uh-huh, sea o no presente en la vida del niño, porque sabemos que no todas las familias están presentes en su desarrollo, pero también sabemos que muchas familias sí lo están. Uh-huh. Ese niño, no importa qué edad tenga, en primer año, en preescolar o en media superior e incluso en el nivel universitario, entra a un salón de clases con su cultura. Uh-huh. Entra también el contexto social y cultural en el que ha vivido. Pero no solo el de él, sino también los principios, las creencias, los valores, las perspectivas, las prácticas, el lugar que ocupa en ese momento el docente, sea un joven o un docente con gran experiencia. Todo eso entra en el aula y quizás sea demasiado valorar que lo que nos va a suceder solo a través de un libro, sino nos va a suceder a partir de muchas otras cosas. Interesante. En la semana charlamos también con el secretario de Educación, Senyacen Escobar, particularmente sobre este tema, y habló de asambleas informativas que está efectuando el Estado de Veracruz con madres y padres de familia para irles detallando el contenido de estos nuevos libros de texto gratuito. Esto fue lo que dijo, parte de lo que dijo. Escuchemos. Comentarte que estamos llevando a efecto estas asambleas con madres y padres de familia. El día de ayer estuvimos en una secundaria general en Cuitláhuac, uh-huh, porque también viene ahí el informar tanto a pueblos indígenas como afromexicanos, y que es parte también de esta tarea por parte de nosotros. Tendremos 10 foros, uh-huh, con madres y padres a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Ven con buenos ojos, y de igual manera porque llevamos especialistas, maestras, maestros, pedagogos, uh-huh, en el sistema educativo, y que yo creo que esta campaña que se ha hecho por parte de la derecha pues es de desinformación y de ver pues realmente con malos ojos los libros de texto. Oliva Noticias.
Doctora Gersel García, me informan que no tiene oportunidad de escuchar este último audio que pusimos del secretario de Educación, pero básicamente lo que dijo son sobre asambleas informativas que están efectuando para pues comentarles, ¿no?, sobre el contenido de estos nuevos libros de texto gratuitos. Le pregunto, doctora, el tema, y comentaba algo el secretario de Educación también en la semana, es sobre la libertad de cátedra. Incluso platicamos con algunos líderes sindicales y demás, y dicen, bueno, a ver, sí, los libros, pero hay libertad de cátedra. ¿Qué tanto se puede palear este asunto con esto, justamente, con el concepto de la libertad de cátedra, doctora? Totalmente, diría que sobre todo con el talento del docente. Es muy importante reconocer el valor de nuestros profesores, la formación que tienen y la intención pedagógica que se lleva al aula. Hay que reconocer que venimos de una situación pospandémica, que los estudiantes tienen necesidades muy específicas y que han sido atendidas con este talento, por lo cual no solamente se han adscrito al uso de un libro, esto no ha ocurrido nunca, y el aula hoy más que nunca debe abrir las puertas, abrir sus muros para reconocer las necesidades y hacer agencia junto con la comunidad, precisamente para atender a esto, a las intenciones pedagógicas, a la intención didáctica, a partir del experto en el contexto, que conoce a los estudiantes, el que los mira diariamente, que es el profesor. Entonces, efectivamente, cualquier uso de materiales didácticos parte principalmente de cuál es la intención del docente y sobre todo las necesidades e intereses del estudiantado. Doctora Inclán, ¿qué tanto hemos sobredimensionado, sobrecharlado los medios de comunicación, la gente, pues, en este tema? ¿Y qué tanto también lo hemos manchado, involucrado con el tema político? Platicábamos en la semana con especialistas que decían, a ver, ojalá esto ya pueda salir de la charla política y que se centre más en una charla educativa. ¿Qué tanto ha esto mermado una auténtica mejora del asunto, doctora Inclán? Bueno, yo diría que me da mucho gusto que los medios de comunicación se involucren en los temas educativos. Yo diría que sería un tema que necesita estar siempre en la agenda. Me parece que es importante tener muchas voces y que esas voces se escuchen entre sí. Yo entiendo las preocupaciones de algunos sectores, de algunas perspectivas, sobre ciertos temas en particular. Entiendo también que habrá intereses involucrados en algunas otras perspectivas, pero también es necesario tener una escucha y atenta. Los medios de comunicación siempre se mueven en función de lo que está sucediendo y le dan espacio, le quitan o le ponen. A mí me gustaría mucho que los medios de comunicación tengan siempre una agenda educativa porque es un tema que importa a todos y que nos cruza a todos, ya sea porque fuimos estudiantes, porque somos docentes o porque tenemos otras generaciones cercanas que están pasando por la escuela y nos interesa que esos niños, niñas y jóvenes tengan otros espacios. Sí me queda claro que hay intereses de diversa magnitud, pero eso también nos permitirá a toda la escucha, a los padres de familia, a los docentes, a los medios e incluso a quienes toman decisiones, identificar esa gran amplitud de intereses, y es algo que los libros de texto y la propuesta pedagógica que marca, en donde están enmarcados, lo está considerando, ¿no? Eso es una perspectiva crítica. Identificar todos los discursos, valorar los discursos y armar una lectura propia. No creería que sucedería lo mismo si solo escucháramos el mismo tono todo el tiempo. Uh-huh. Por eso a mí me parece muy importante estos espacios y que los padres de familia en particular perciban que va a haber unos cambios en la relación con la escuela, que quizás no lleguen la misma cantidad de tareas, la misma forma de la tarea, que quizás lleguen otras cosas y que esas cosas tienen que ver con el propio modelo en que se enmarcan estos materiales. Precisamente, y qué bueno que lo aborda de esa manera, doctora, porque hacia allá quiero ir, hacia la parte que tiene que ver con los padres de familia. Doctora Gersel García, justamente, ¿cuál es el mensaje o un adelanto de mensaje, como lo comentaba la doctora Inclán, hacia los padres de familia? Porque
nos llegaron muchas llamadas, por eso es que quisimos también abordar este tema. Hay temas polémicos, temas tabú, temas que a algunas familias les parecen demasiado profundos, otros que no deberían de tocarse. ¿Qué debe hacer el padre de familia, doctora? Reconocer la problemática social, Alejandro. No podemos tapar el sol con un dedo. Estamos viviendo problemáticas sumamente importantes que requieren atención inmediata, que están llegando a nuestras juventudes, a la niñez, y obviamente hay que atenderlas desde la resolución de dudas, estar presentes, recontextualizar también el vínculo con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, estar para ellos y por ellos. Y en ese sentido, más allá de, obviamente, reconocer y conocer los libros, también escucharlos, abrir estos espacios continuos, frecuentes, de diálogo, de plática con ellos y de mucha escucha. Estar al pendiente de cuáles son sus inquietudes. Ellos, pues no es nada más lo que encuentran en un libro, lo encuentran saliendo a la calle, en la televisión, en los medios. Esto nos atañe a todos como sociedad, y principalmente siendo la juventud y la niñez los protagonistas precisamente de este tejido social, de esta reforma precisamente social también, que es responsabilidad y también derecho de todos. Principalmente los padres tienen una incidencia importantísima, y es directamente desde el amor, desde la escucha y obviamente desde la educación que se da en casa y cómo se aborda, no nada más el contenido de un libro, sino la realidad para enfrentarla y estar listos para eso, para vivir. Uh-huh. Doctora Inclán, comenta, y nos platicábamos con el secretario de Educación y con otras personas, hablan de un nuevo modelo educativo mexicano. Esto que están echando a andar ahora. Le pregunto, con base en su experiencia, ¿qué tan nuevo es este modelo? Porque hablaba justamente uno de los especialistas de que, bueno, no eran modelos importados, sino que era un modelo mexicano, no un modelo chileno, sino un modelo mexicano. Su punto de vista, doctora. Mira, muchas otras reformas, hemos pasado ya bastantes reformas. Muchas de ellas estaban ancladas en discusiones que provenían de otras latitudes. En particular, en la investigación educativa las hemos localizado específicamente, fueron y han sido y serán seguramente reformas globales, de atención de muchos lugares y de temas que en otras coordenadas importaban y que se fueron acomodando a nuestro sistema. El asunto con la nueva escuela mexicana es que intenta construir desde otros parámetros, y cuando desplaza esos modelos necesita construir sus propios parámetros, y esos voltea a latitudes, a proyectos, a experiencias que antes no aparecían en la agenda, no eran los hegemónicos, no eran digamos los más usados, y por eso se llaman alternativos. Pero hace una modificación tan fuerte de la estructura para pensarse y de la estructura para aplicarse que, por supuesto, que genera incertidumbre, discusión, perspectivas, y lo más complicado es que es un modelo que necesita ir bajando despacio. No es algo que vamos a lograr ni en este ciclo escolar, ni en lo que resta del sexenio, ni siquiera muy a corto plazo, pero hay temas que ya se pusieron en la mesa y que ya no se pueden volver a quitar. Primero porque son muy importantes. Uno de ellos ya se ha mencionado, yo podría mencionar dos. Uno, que lo que sucede en la escuela está totalmente vinculado con lo que sucede fuera de la escuela, y que es mejor abrirle la puerta al espacio inmediato, al contexto, a la comunidad, a la escuela, para que ahí adentro tenga nombre, para que ahí adentro tenga posibilidades de discusión, e incluso para que ahí adentro tenga opciones, alternativas y vínculos. El otro que me parece muy importante es aceptar institucionalmente, aceptar abiertamente que el docente tiene la posibilidad y tiene el deber, y lo ha hecho, de acomodar esos contenidos y esas experiencias en función de lo que en ese momento necesita, porque hace una lectura de lo que está sucediendo y él puede reacomodar. Eso me parece muy importante, y yo creo que no importa si
tengamos otras reformas. Ojalá y no, ojalá debemos tiempo a esto, pero esos dos elementos me parece que ya van a estar muy claros y no estaríamos dispuestos a mantenerlos, muchos de nosotros, a justificarlos y ya no dejar que se vayan de la agenda de las políticas educativas nacionales. Y no dejar que se vayan de las agendas. Interesante. Ya prácticamente tenemos que irnos. ¿Con qué nos podemos ir? Minuto y medio más o menos, doctora Gersel García Márquez, ya para cerrar esta discusión, porque podemos seguir charlando después, ¿no? Claro que sí. Pues principalmente, Alejandro, con la invitación a volver crítica a esta discusión. Creo que este es un gran ejemplo de las necesidades sociales que tenemos, el evaluar fuentes, el poder como ciudadanos críticos y responsables de la construcción del tejido social, y que todos estamos involucrados con la juventud, con la niñez, precisamente de reconocer que es una situación social y que es real, y por lo tanto, más allá de discutir con una pasión desacerbada, poder trabajar esta parte racional de investigación, de poder documentarnos, de poder trabajar la parte realmente crítica de nuestro juicio, de nuestro argumento, y por lo tanto llegar a acuerdos, trabajar el respeto social, todo lo que se está también promoviendo dentro de la nueva escuela mexicana, y que, bueno, esto tampoco es totalmente nuevo, sino que son precisamente las intenciones educativas para lograr una sociedad en convivencia que pueda incluir a todas y todos. Muy bien, pues doctora Catalina Inclán, le mando un abrazo y le agradezco esta colaboración con nosotros. Buenas tardes, doctora. Con ustedes y con mi colega. Muy gentil la doctora Inclán y también la doctora Gersel García, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Doctora, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Qué gentiles ambas invitadas en tomarnos esta comunicación. Bueno, pues nos vamos. Son las 3 de la tarde en punto. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Emanuel Romero y Ángel Ruiz en producción, gracias. Buenas tardes, provecho. Oliva Noticias.